Bueno, bienvenido amigos y amigas de Conversación Franca, esta edición del 15 de mayo del año 2024. Presentarle las excusas de nuestro productor Ramón García Tavera, quien en estos tramos finales del proceso electoral ha estado muy ocupado, pero estaremos con ustedes, nosotros, un servidor, Joaquín Alberto Ramírez, comentando los temas de actualidad tanto nacionales como internacionales. Y precisamente hablando de los temas internacionales, en el día de hoy fue herido de bala el primer ministro de Eslovaquia. Y bueno, a nuestros amigos y amigas que nos siguen en Conversación Franca, que diferenciemos a Eslovaquia de Eslovenia, que se parecen bastante. Eslovaquia en un tiempo atrás, la era, vamos a llamar, soviética, pertenecía a un solo país, que era Checoslovaquia. Pero a raíz del derrumbe del mundo socialista, de la caída del muro de Berlín, todos estos países también se desconfiguraron y lo que era Checoslovaquia quedó en dos países, la República Checa, que ahora vuelve a cambiar de nombre y se llama Chequia, y quedó Eslovaquia. En la República Checa está la capital Praga y del lado de Eslovaquia está la capital Bratislava. Sin embargo, Eslovenia es el resultado también de una división, también de un país socialista, de Yugoslavia. Yugoslavia era la confederación de 7 países, dirigido por un mariscal de la Segunda Guerra Mundial llamado Josip Broz Tito, y a la muerte de Josip Broz Tito quedaron toda esta república dispersa que se siguieron subdividiéndose, y en el caso de Eslovenia, la capital es Ljubljana. O sea que, aclarado esto, desconocemos las razones, aunque fue detenida la persona que disparó contra el cuerpo del primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, que había ganado un proceso electivo el año pasado y es uno de los personajes llamados globalofóbicos. Fóbico quiere decir miedo. Este personaje, este primer ministro Fico, es contrario a toda política de concertación, sea ahora mismo la defensa que lleva unificada la Unión Europea y la OTAN a favor de Ucrania, como también todo el proceso de coordinación que planteaba la Organización Mundial de la Salud con el tema de la enfermedad COVID-19, es decir, con la pandemia que nosotros salimos prácticamente hace 2 años de ella. Este personaje ha condenado esta concertación, no está de acuerdo con el apoyo que se le está brindando a Ucrania por parte de los países occidentales, incluso entiende que la misma Ucrania no debe ser parte de la OTAN, no debe entrar a la OTAN ni debe entrar tampoco a la Unión Europea, que ha estado solicitándolo. Eh, en esa misma línea de Robert Fico hay varios jefes de Estado y de gobierno. Está la Meloni, que es la primer ministro de Italia, que ahora mismo ocupa la presidencia rotativa de la Unión Europea. Está Orbán en Hungría. Y ya ustedes saben que en el caso de Estados Unidos hay una polarización en cuanto al presidente Joe Biden del Partido Demócrata, que plantea su repostulación, su reelección, y en el caso del expresidente Donald Trump, que atraviesa actualmente un juicio de orden jurídico, en el cual no sabemos los resultados, pero a pesar de los pesares, goza de bastante simpatía, aunque es muy difícil en el caso de Estados Unidos saber los resultados, porque recuerden que el sistema de Estados Unidos no es como el dominicano. En República Dominicana, un voto es un voto. En Estados Unidos, un voto no es un voto. Y para que ustedes me puedan entender, si usted ganó por 600,000 votos en Nueva York, y Nueva York tiene 34 grandes electores, pues usted tiene 34 grandes electores. Sin embargo, si el partido contrario al suyo ganó en la Florida por un solo voto, aunque sea por ese un solo voto,
y la Florida tiene 38, se ganó 38 electores. O sea, con un voto de más, ese gana 38 y uno que ganó con 600,000 votos gana 34, porque se utiliza un sistema obsoleto en el cual ellos se resisten a modificarlo porque entienden que es una manera de garantizar que cualquier candidato presidencial se acuerde de todos los estados grandes y pequeños. Pero retornando al tema que nos ocupa, este incidente pasó en Handlova e inmediatamente fue llevado el primer ministro a la capital de ese país, que es Bratislava. Aparentemente hasta esta altura, aunque fue un disparo grave, parece ser que va a preservar la vida. A esta altura creo que no se conservará de manera que quizá después que pase el proceso que lleva de recuperación y de observación, él volverá a asumir sus funciones. Pero la lucha de Ucrania, como la lucha de otros países, es una lucha de principio, aunque la gente no lo ve de esa manera. Y vamos a explicarlo. Todo país tiene el derecho soberano de aliarse con quien le dé la gana desde el punto de vista político y desde el punto de vista militar. O sea, ningún país tiene que pedirle permiso a ningún otro país del mundo para establecer las alianzas que ellos entiendan que deban hacer. Si Ucrania entiende que debe pasar la obligación del Atlántico Norte aún con las características que tiene esta institución, pues es un derecho soberano del pueblo ucraniano, y debido a esa intentiva que tuvo el gobierno de Vladimir Zelensky, Rusia ocupó dos territorios que son parte de Ucrania, que son el territorio de Donetsk y de Luhansk. Luhansk, si usted habla ucraniano, y Lugansk, si usted habla ruso, son parte de la parte más oriental de Ucrania, que hace frontera con Rusia. Y el temor de Rusia, del presidente Vladimir Putin, es que se coloquen bueno, ahí estamos viendo los territorios como un color salmón. Luhansk, digo yo, Lugansk dicen los rusos, y Donetsk. Como ustedes observan ahí, esos territorios que son de soberanía ucraniana están ocupados por Rusia. Y el temor de Rusia es que, siendo ya miembro de la OTAN, Ucrania, en esa parte fronteriza puedan colocarse misiles que lleguen a la capital de Rusia, que es Moscú, que está a unos 600 kilómetros. Hasta ahora el conocimiento que nosotros disponemos del potencial bélico de Ucrania es que tiene misiles capaces de llegar a 300 kilómetros. No llegan a la capital, pero es una preocupación y que podía suceder si la OTAN en un futuro le oferta a Ucrania ese tipo de armamento. Ya que estamos discutiendo el tema y Robert Fico, que es el primer ministro que ha sido herido, está opuesto a esa ayuda a Ucrania, a mi entender, la solución que debe tener Ucrania debe ser una solución parecida a la que lograron el presidente Anwar el-Sadat en Egipto con Menachem Begin, que era el primer ministro israelí, y fue que como resultado de la guerra de los 6 días que se había dado en el año 1969, hubo territorio árabe ocupado por Israel, como fue la península de Sinaí, y el presidente Anwar el-Sadat, para garantizar la devolución de ese territorio, se comprometió con Israel a no tener esa área militarizada. Y efectivamente así se hizo. Israel devolvió la península de Sinaí a Egipto, y Egipto hasta la fecha no tiene en esa parte de su territorio ningún tipo de dispositivo o de regimiento militar. Por el contrario, es una área que está en comunicación con un lugar que ustedes lo han conocido mucho en estos días, llamado Rafah,
Por ahí es que está llegando la famosa ayuda a la ayuda solidaria y humanitaria que está recibiendo la población desplazada de Palestina en el territorio de Gaza. Esperemos que haya una pronta recuperación del primer ministro Fico, con el cual yo no comparto su planteamiento, pero yo soy una gente respetuosa de la opinión de cada quien, y en democracia usted tiene que tolerar las diferentes ideas que haya. No creo que sea la vía, si alguien lo hizo por esa manera, movido por eso, para solucionar un problema, y condenamos cualquier tipo de medida que se haga de esa forma. El debate no debe ser usted eliminando al contrario, sino el debate tiene que ser con el choque de ideas. Cada quien plantea la que entienda que es la más conveniente para el país, el mundo, lo que usted está planteando, pero jamás por la vía de la violencia, y menos desaparecer una figura que es el jefe de gobierno de ese país que hemos hablado, que es Eslovaquia. Así que vamos a pausar y vámonos a un segundo bloque después que ustedes escuchen y vean los mensajes comerciales. Muy bien, amigas y amigos de Conversación Franca, en este bloque hablaremos ahora de la opinión que ha emitido el pastor Ezequiel Molina con relación a la aprobación por parte de la representación dominicana ante la Asamblea General de las Naciones Unidas de que Palestina sea un miembro de pleno derecho de ese organismo internacional. O sea que si el control master está listo, podemos escuchar las declaraciones del pastor Molina. Yo le llamo a este comentario sorpresa y decepción. Lo que acaba de hacer el gobierno de República Dominicana en la ONU trae para mí sorpresa y decepción. Son los hechos los que hablan. El gobierno dominicano acaba de dar su voto a favor del terrorismo internacional, cuando se une a los países que aprobaron la legitimización del terrorismo internacional que representa el movimiento palestino, junto con todos los grupos como los yihadistas, Hezbollah y otros. No es poca cosa lo que se aboca a ratificar el Consejo de Seguridad, porque aún no está totalmente aprobado, tiene que pasar por el Consejo de Seguridad. Según podemos entender, esto significa darle estatus de Estado a los palestinos y a todos sus colegas terroristas del mundo. No lo podemos apoyar porque va en contra de nuestros principios, en contra del bien común, pues está claro que lo que se desea es la desaparición del Estado de Israel, y nosotros nunca podremos estar de acuerdo con esto. Que Dios tenga misericordia, pero esas acciones de rebeldía se pagan caro. Pedimos a la iglesia o a las iglesias en todo el país que hoy domingo, 12 de mayo, levantemos un clamor, que oren pidiendo misericordia en favor del pueblo inocente, porque nosotros no somos culpables, porque no fuimos consultados, no dimos nuestra anuencia. Esto es un asunto que los hizo el gobierno, nuestro gobierno, y que el castigo sea sobre los responsables de esta acción. Entendemos que habían otras opciones. Había 3 opciones: votar a favor, votar en contra o abstenerse de votar. Pero nuestro querido gobierno votó a favor del Estado palestino. Es decir, que sigan haciendo el desastre que se ha hecho no solo a Israel, sino en muchísimos países de Europa, donde también han llevado el terrorismo.
que Dios tenga misericordia de nosotros. Entendemos los compromisos ancestrales de nuestro presidente, sus raíces culturales y étnicas con el Líbano, y quizás esas raíces pesaron más que la razón de que el pueblo de Israel también tiene derechos a vivir en paz. Bien, ya escucharon aquí al pastor Ezequiel Molina en este video, lo escuchamos íntegro. Y bueno, y reiteramos, diferenciemos gobiernos de pueblo, no es lo mismo. A veces los pueblos andan por una línea y los gobiernos andan por otra. Y reiteramos, el reconocimiento del Estado palestino por la República Dominicana fue una iniciativa en uno de los gobiernos del PLD, el gobierno que en ese entonces encabezaba Leonel Fernández, el cual visitó a Ramala, porque hay que explicarle lo siguiente al pastor y a mucha gente. Yo he dicho, lo había dicho la semana pasada, que Palestina son dos pedazos de territorio que no están conectados, dos pedazos de territorio. En uno no se está peleando para nada, se está tranquilo. En otro sí hay dificultad. Bueno, en el lugar que visitó Leonel Fernández, su calidad de presidente, fue Ramala, que corresponde a Cisjordania. Y en Cisjordania gobierna Mahmoud Abbas, que es la persona que ha sucedido a Yasser Arafat, el cual evidentemente fue envenenado y murió en Francia. Ahí no hay problema alguno. Ahora, luego habían hecho elecciones en Gaza, que no es un territorio conectado a Cisjordania, y en Gaza ganó el grupo Hamas. Hamas sí no reconoce a Israel como Estado, pero la autoridad palestina sí reconoce a Israel. Entonces, lo que se trata es que los dos estados existan, que exista Israel y que exista Palestina. Yo había dicho a ustedes que en el siglo II de esta era, en el gobierno del emperador Adriano, todos los israelíes fueron expulsados, sacados de ahí, y lo que antes era Jerusalén se le cambió el nombre, se le llamó Aelia Capitolina, y toda esa parte que era Judea e Israel cambió de nombre, se llamaba la Siria Palestina. Por eso cuando en el 48, en 1948 se establece el gobierno de Israel, todo el nombre que había ahí se llamaba Palestina, aun cuando hay que reconocer que han existido dos pueblos que deben ser hermanos y han estado en lucha. Por lo tanto, no debemos llevar esto en el plano religioso. En el plano religioso usted se vuelve fanático y no analiza absolutamente nada. Señores, todo Estado tiene derecho a la autodeterminación. La República Dominicana, cuando estuvo 22 años sometida al gobierno de Haití, al gobierno de Jean-Pierre Guayé y luego de Charles Herá, se independizó. Se independizó tranquilamente, se podía decir sin disparar nada, sin disparar ningún tiro. Sin embargo, ya el 19 de marzo, es decir, 21 días después de su independencia, comenzaron los combates en Azua, que ya habían iniciado incluso en Galván 6 días antes. Entonces, toda independencia de un pueblo se hace siempre con la resistencia y la oposición resuelta del otro. Israel lo que debe reconocer es el Estado palestino que se constituya y así retornará la paz en esa región. Retornará la paz cuando usted permita a esa población que se idea a sí misma, que ella pueda tener su relación internacional con quien quiera, que pueda disponer de un pasaporte, que pueda disponer de una moneda, que pueda disponer de su propio destino. Actualmente eso no está ocurriendo y los resultados lo están viendo ahí. Más de 35,000 personas muertas que no tienen nada que ver, niños, mujeres y ancianos. Eso no le preocupa a los líderes, a los pastores cristianos. 35,000 personas no significan para ellos absolutamente nada.
porque a mí, aunque fueran 35.000 hormigas, me molestara, me indignara. Imagínense ustedes, seres humanos, que los que quedan vivos se ven obligados a desplazarse y salir de su territorio. Usted se imagina salirse de donde usted está, nada más con la ropa que lleva puesta, sin saber si consigue trabajo, si puede seguir estudiando, con todos sus seres queridos. Entonces, eso está pasando actualmente en ese territorio llamado Gaza, y lo que hizo las Naciones Unidas en su Asamblea General es una especie de alerta para Israel de que cambie el gobierno de Netanyahu esa política que sencillamente es terrorismo de Estado y no puede ocurrir en esa tierra. Así que eh, vámonos a una nueva pausa y nos encontraremos en el próximo bloque, mis amigos. Bien, telespectadores, Conversación Franca, estamos de nuevo por acá. Vamos ahora, hoy 15 de mayo, a hablar, ¿verdad?, de la campaña electoral, la cual ha sido bastante larga. Como ustedes saben, de acuerdo a la ley de régimen electoral, la campaña cierra mañana. Mañana es el último día para las actividades proselitistas, pero ya algunos partidos políticos, entre ellos el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo, va a concluir su campaña electoral en el Gran Santo Domingo, fundamentalmente en los municipios de Santo Domingo Norte y de Santo Domingo Este. Debe entenderse, señores, que aunque el Distrito Nacional es la capital de la República, no es la demarcación más poblada. La demarcación más poblada es la provincia de Santo Domingo, y a eso se debe que este cierre no se dé en el Distrito Nacional, sino que se dé en la provincia de Santo Domingo. Realmente el sistema democrático dominicano todavía es imperfecto, y es imperfecto porque la campaña se prolongan bastante. Ustedes verán que el presidente, que seguramente el 16 de agosto del año 2024, al otro día, al 17 de agosto de 2024, este año, usted escuchará dos o tres que ya tienen un proyecto presidencial para el 28. Y lo peor es que arrancan en FA, comienzan a movilizarse, a visitar y hacer encuentros con personas afiliadas, con simpatizantes, y se pasa el país los 4 años en plena campaña. Y eso, como diría el Chapulín Colorado, está fríamente calculado. ¿Por qué se hace eso? Bien sencillo. Se hace porque una campaña prolongada solamente es posible gracias a un alto financiamiento y de manera independiente a los recursos que otorga el Estado Dominicano. Es una ley en la cual se le transfiere recursos a los partidos políticos reconocidos. Ese dinero no es suficiente. Los partidos necesitan de otros recursos. Fíjense que esa ley incluso tenía dos finalidades, y el autor de esta ley, hay que reconocerlo, fue el doctor José Francisco Peña Gómez, líder en ese entonces del PRD, no se había dividido. Y cuando José Francisco Peña Gómez planteó esta idea, la hizo tratando de prevenir que los partidos políticos no usaran recursos del narcotráfico y no usaran recursos del empresariado. Sin embargo, ahora es peor. Ahora usan recursos del Estado, recursos del narcotráfico y recursos empresariales. Y ustedes han visto, porque no es Joaquín Alberto que se lo ha inventado, ni Ramón García cuando estaba aquí. Ustedes han visto los casos de extradición de personajes que han ganado, entre comillas, su diputación o su alcaldía. Y cómo es, bueno, de todo este dinero que recoge el narcotráfico, se le hace muy fácil a estos personajes tener esas dádivas y regalo aquí y ofrezco allá, y todo el mundo esté muy bueno, es muy solidario. Pues esa solidaridad parte de un origen nebuloso, de un origen siniestro,
no es de un recurso realmente legal. Y a pesar de que la Junta Central Electoral, desde las leyes anteriores y la que está aquí, establece topes de campaña, supuestamente en este país hay una cantidad máxima de gasto para el candidato. Realmente la Junta Central Electoral ni el Ministerio Público, que ha sido especializado para eso, porque debo recordarle a las amigas y amigos de Conversación Franca que hay una rama del Ministerio Público que es especializada en la persecución y prevención del delito y el crimen electoral. En la práctica, ese Ministerio Público no existe. No le han dado cuerpo, no le han dado el personal que debe vigilar el cumplimiento de esto, que puede inspeccionar las finanzas de los partidos políticos, que sencillamente lo que ustedes ven y lo van a ver el domingo, gente a una cuadra o a cuadra y media cediendo su cédula por 500 pesos y un picapollo, eso no tiene capacidad hoy por hoy el Ministerio Público de atrapar a ese delincuente y someterlo a la justicia, porque usted está sobornando la voluntad de una persona de elegir una figura determinada. Y ahí se envuelve una parte del empresariado. ¿Y por qué el empresariado es tan generoso en dar recursos a los partidos políticos, a las alcaldías y a la presidencia? Por algo muy sencillo, porque ellos venden. Y si venden celulares y yo estoy aportando 10 millones de pesos, esos 10 millones de pesos no son gratis. Esos 10 millones de pesos yo sacaré 100. ¿Y cómo ustedes lo sacan? Bien sencillo. Bueno, ese candidato cuando gane, sea el presidencial o sea un alcalde, está obligado a hacer una licitación. Se necesitan celulares de esa marca. Y entonces a esa persona que aportó 10 millones para su campaña, se lo dice con mucho tiempo, y a todos los demás se lo dice faltando 3 días. Se lo pone un periódico de mala muerte en la página 41, una esquinita que casi no se ve, para que digan que fue público. Y oh sorpresa, quien ganó la licitación fue el mismo que había aportado 10 millones para la campaña. Así sí es bueno. Y así, de esa manera, es que la supuesta democracia dominicana funciona. Es una plutocracia. De Plutón, que es lo que está más lejos, lo que está más alto, lo que está por allá, sea que solamente las personas con recursos pueden detentar funciones públicas por esa campaña tan larga. Lamentablemente, el sistema capitalista en el que vivimos es el, entre comillas, el de la libre competencia. Entonces usted, que es un ingeniero recién graduado, está compitiendo en plano de igualdad con grandes compañías internacionales o nacionales establecidas, que ya tienen maquinaria, que ya tienen de todo, que ya tienen incluso hasta oficinas para manejar esos temas en específico. Y lógicamente usted, como ingeniero joven, nuevo, que sale a tratar de ganarse la vida de su conocimiento universitario, no va a ganar el concurso con esas condiciones. Lo ganarán aquellos. Y entonces esos 10 millones de pesos luego se reciben con creces. Por eso ustedes han visto que en algunos casos de personas encartadas, pues devuelven 1.000 millones de pesos como si nada. Y que usted devolver 1.000 millones de pesos que usted no lo ha sudado. Si usted devolvió 1.000 millones de pesos, algo debe quedarle. ¿Y cómo usted devuelve tanto dinero? ¿Y cómo es posible eso? Y esa vía, ese sistema supuestamente democrático, en el cual hay que cambiar muchas reglas que perjudican a los de abajo. Por eso entiendo que debemos seguir regulando la actividad política, porque los partidos políticos, y fíjense que yo soy militante de uno de ellos, y por mucho tiempo,
regulamos a todo el mundo, pero no quieren que nos regulemos a nosotros mismos. Y nosotros necesitamos regulación. Las campañas deben ser más cortas. No podemos tener este país basado en la supuesta libertad de expresión y de tránsito. La gente todo el tiempo con un caravaneo para arriba y para abajo, que a fin de cuentas, a mi entender, no ayuda a nada. ¿Para qué cerrar campaña con caravana? Si hoy por hoy usted tiene este aparatico llamado celular, casi todo el mundo tiene un servicio de internet. Y yo ahora mismo aquí en vivo le digo que en el caso mío, yo he usado este celular por 4 horas y 7 minutos y todavía no ha llegado la noche. La sexta parte del día yo he tenido con mis ojos puestos en este aparatico. Imagínense otra gente que tiene mayores vicios. Entonces, ya no hay necesidad de esas demostraciones físicas de fuerza, que lo que hace es entorpecer el tránsito, que lo que hace es contaminar el medio ambiente con estos vehículos, armando tapones en las diferentes arterias viales del país. No, vamos a tecnificarnos, vamos a modernizarnos, vamos a hacer la campaña por acá, por las redes sociales, que la gente de manera voluntaria la vea, pero ahora mismo cualquier persona que debería ir a descansar de retorno de su trabajo se podrá encontrar con la caravana de mi partido, del PLD, o la caravana de la Fuerza del Pueblo o del Partido Revolucionario Moderno. Y ese estilo de campaña no tiene ningún significado. Gastar en estos tiempos unos 800,000 pesos, para no decir una cantidad mayor, es prácticamente tirarlo y quemarlo en la basura. Esos 800,000 pesos pudo haberse usado de una manera más eficiente el mismo día, 19 de mayo. Así que veremos si logramos en un futuro que esta campaña electoral sea más corta y sea más equitativa para la gente. Señores, así que vamos a pausar y retornaremos en el próximo bloque. Bueno, señores, amigos y amigas de Conversación Franca, hoy es 15 de mayo, ¿verdad? Del año 2024. Pero como a nosotros nos encantan mucho las efemérides, aquí yo tengo una cartica de un 15 de mayo, pero el 15 de mayo del año 1846. Ha llovido mucho de allá para acá. Esta carta escrita por un personaje llamado el Conde de Mirasol, que era gobernador en Puerto Rico, y ese personaje que ustedes están viendo ahí, el Conde de Mirasol, es nada más y nada menos que Luis Arístegui Vélez, gobernador en Puerto Rico en ese momento. Le escribía al señor don Juan Abril, le decía: mi estimado amigo, por la apreciable de usted de la primera recibida ayer, me he enterado de lo que se trata, y aunque no tengo bastante antecedente, no me parece del todo mal la comisión máxime, siguiendo en ella a nuestro amigo Buenaventura Báez. Este se encarga de instruir por separado y con reserva al gobierno de su majestad de lo que pudiera convenir mejor a España. Si quiere alguna carta de introducción, la facilitaré. O sea, que cuando vemos lo que está haciendo el Conde de Mirasol en esta carta con Juan Abril, es sencillamente negociando un protectorado de la naciente República Dominicana, una república que apenas tenía 2 años, ¿verdad? Constituida el 27 de febrero de 1844. Y ya ustedes están viendo esta cartica de el Conde de Mirasol a Juan Abril, que parece que es el personaje español que trajeron para acá para ir tomándole el pulso a la situación de si estaban en eso o no estaban en eso. Y miren qué personaje estaba en eso envuelto. Nada más y nada menos que Ramón Buenaventura Báez Méndez. Buenaventura Báez, quien fue presidente en 6 ocasiones en este país. Creo que nadie ha tenido ese récord. Y una de las veces por la cual fue presidente fue precisamente por el apoyo de España, por un personaje que tuvo aquí, un encargado de negocio, así se le llaman
a la segunda figura después del embajador en cada país, llamado Mariano Segovia. Entonces vi a Segovia, a Buenaventura Báez, una ocasión lo eligieron vicepresidente, pero el presidente que estaba interino, que realmente ni siquiera era presidente, era un vicepresidente de funciones, que era Manuel de Regla Mota, entendió la señal clara y renunció, y al renunciar entonces quedó de esa manera Buenaventura Báez, el cual vamos a observar Buenaventura Báez un movimiento camaleónico. Primero era pro español, después se había hecho pro francés y al final sometió a este país a un plebiscito para que el país pasara a ser parte del territorio de los Estados Unidos. Cuando ustedes notan todas estas conspiraciones, que ni siquiera, señores, la República tenía 10 días de independiente. Señores, 9 de marzo de 1844, fueron ahí a la calle Las Damas con el Conde, donde todavía de aquel entonces hasta ahora está el consulado francés. Fueron Tomás Bobadilla, que era en ese momento presidente de la Junta Central Gubernativa, acompañado nada más y nada menos que de Francisco de Rosario Sánchez, pidiendo el protectorado francés. Ahora, ¿por qué no se dio esto? No se dio porque Francia entendía que en un momento determinado España podía otra vez tener el dominio, y para los franceses, para Guizot, que era el canciller francés que estaba ya en el territorio europeo, diferente a las maniobras que aquí hacía el cónsul, que era Eustache Duchereau de Saint-Denis. Duchereau estaba en eso aquí, Saint-Denis estaba en eso aquí, pero no era de la aprobación del gobierno francés, porque no estaban en esa tesitura. Y España tampoco lo tuvo. España comenzó a cambiar su política con respecto a nosotros cuando allá asume el gobierno el Partido Liberal, lo que se le llama el gobierno largo, un gobierno que empezó en ese tiempo, y entonces de ahí en adelante sí comenzaron a moverse a favor de ese protectorado francés, español, me excusan mis amigos, ese protectorado español, y luego de 8 años de negociaciones y de gente que vinieron, entre ellos 2 de la Trinitaria, como Felipe Alfaro, que llegó allá y habló con la reina Isabel, en ese entonces, Isabel II, y había ido también uno de los patricios nuestros, Matías Ramón Mella, buscando ese protectorado. Entonces se dio el 18 de marzo del año 1861. De ahí uno nota la grandeza de nuestro padre fundador, Juan Pablo Duarte, porque Duarte en ningún momento de su vida estuvo a favor de pasarnos ni a los franceses, ni a los ingleses, ni a los estadounidenses, ni a los españoles. El planteamiento duartiano de decir que nuestra patria ha de ser libre de toda potencia extranjera o se hunde la isla, lo mantuvo. Lo mantuvo, y eso llevó a Duarte, cuando comenzó a ver algunos manejos, y ahora me echo hacia atrás, me echo hacia el año 1844, el 13 de mayo, en el cual Duarte era el jefe de la plaza militar con el rango de general de brigada, había convocado a los militares adeptos, que eran trinitarios, como los hermanos Puello, como Manuel Jiménez, para alertar de lo que estaba sucediendo en aquel entonces, un protectorado francés, que en una asamblea, 13 días después, el 26 de mayo
en ese lugar que ustedes conocen por la catedral, llamado Palacio Blogueyá. O sea, ustedes ven la catedral, ustedes ven el consistorial, y del lado de la católica ahí hay un palacio. Desde ahí gobernaba la ocupación haitiana, y de ahí gobernaban los presidentes que teníamos hasta ese entonces. Pues Duarte anarquizó esa reunión, la desbarató, como decimos popularmente, y no solamente eso. A Duarte, así como ustedes lo quieren ver, como el manso, el sufrido, el olvidado, el dolido, porque esa es la imagen que nos quieren presentar de Duarte. No del Duarte valiente, no del Duarte conspirador, no del Duarte que se ponía intransigente con los principios, que es la figura que tenemos que tener de Duarte. Pues Duarte fue el que dio en este país el primer golpe de Estado, y lo dio el 9 de junio del año 1844, y ese gobierno duró 1 mes y 4 días, hasta el 13 de julio, cuando hay un contragolpe auspiciado por Pedro Santana, con el apoyo de ese cónsul que mencionamos, Saint-Denis. Lo peor, señores, es que nuestra historia la han falsificado, porque yo, como estudiante de secundaria, cuando veía en el libro de texto y veo la cronología de los presidentes desde el 27 de febrero hasta ese entonces, que hasta ese entonces el presidente era Guzmán, hasta el año 78, pues sencillamente Sánchez no aparece en la galería de los presidentes. Aparece Bobadilla, señores. Bobadilla, el presidente de la Junta Central Gubernativa. No aparece también, vamos a ser justos, Manuel María Caminero, que fue un presidente interino de esa junta de apenas 5 o 6 días. Y no aparece Sánchez. Sin embargo, aparece un presidente que duró 2 días, que fue José Rafael Molina Ureña, que gobernó el país desde el 26 al 28 de abril de 1965, cuando las Fuerzas Armadas, encabezadas en este caso por Fernández Domínguez, fuera del país, y por Camaño, dieron el estallido de la Revolución de Abril. Entonces, ¿por qué ponemos en la galería de los presidentes a uno que duró 2 años, 2 días, escúcheme, 2 días, y no ponemos a uno que duró 1 mes y 4 días? Porque no queremos dar ese ejemplo de Duarte, del Duarte conspirador, del Duarte revolucionario, del Duarte intransigente con los principios. Queremos ese Duarte así que nos han presentado, para que la gente diga, bueno, pero para ser como Duarte, que sufría, aguantar muchos golpes, que es lo que quieren con nosotros, que sigamos aguantando y nos quedemos callados. Así que, señores, hacemos esa referencia de esta cartica del 15 de mayo del año 1846, del conde de Mirasol, para que ustedes vean cómo andaban las cosas y cómo se mantuvieron, que todavía en este país la obra de Juan Pablo Duarte y de los restauradores está inconclusa. Así que, señores, hemos concluido la jornada de hoy de Conversación Franca. Joaquín Alberto Ramírez le ha hablado a ustedes. Sigan con Ramón García en el día de mañana, y con nosotros nos veremos el próximo miércoles.